Ecos y susurros del corazón. Un podcast de Angelando, dedicado al amor y a las relaciones. Hola a todos, qué rico nuevamente con ustedes en un martes de podcast. Saludo a las personas que me acompañan hoy. Alge, Lini, bienvenidos. Hoy tenemos una sorpresa nuevamente para ustedes. Ya habíamos tenido a Lina en la temporada anterior. En esta temporada dedicada a los ex, Lina nos va a hablar también desde la experiencia que ella como terapeuta tiene en el tema que hoy vamos a tocar. Muchas gracias de nuevo por estar acá con ustedes dos y pues con toda la gente que nos está viendo. Bueno, en esta tercera temporada, Alge, venimos trabajando Tributo a los ex, un camino hacia la sanación emocional. Y el tema de hoy, ¿cuál es? ¿Por qué tenemos a Lini como invitada? Tenemos a Lina como invitada porque vamos a dedicar al duelo. Es un tema fundamental. O sea, en los procesos que uno tiene con los ex, el duelo es un asunto que hay que tratar. ¿Y cómo lo hemos titulado? Bueno, lo hemos titulado La importancia de transitar los duelos, un camino hacia la liberación y el crecimiento personal. Muy bien dado, porque eso es lo que queremos. Mirar el duelo desde esa perspectiva, que la gente pueda crecer y realmente que sirva y sea útil para la reconstrucción tanto de su vida afectiva como de las relaciones que pueda establecer con los demás. Y el hecho de que Lini nos acompañe es porque trabaja mucho en estas temáticas. Nos gustaría que nos contaras un poquitico en qué temáticas vienes trabajando el duelo y por qué la importancia de trabajar este tema. Bueno, creo que lo primero que tendríamos que hacer es clarificar qué es el duelo, ¿no? Porque cuando nosotros nos hablan del duelo y nos imaginamos es la muerte, las personas que fallece, y pues el duelo verdaderamente es una pérdida, es la pérdida que va más allá de la persona. Estamos hablando de la pérdida de un trabajo, de una mascota, de una enfermedad, ¿cierto? Esas enfermedades que nos llevan a nosotros a perder algún órgano, algún miembro o incluso alguna actividad física que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Pero no solo a eso, sino también de los objetos. Lo hablaba yo ahorita con Adri y decía, imagínate cuando nosotros perdemos el celular, entramos en unas crisis emocionales fuertes, fisiológicas, que están ancladas al duelo, porque es la pérdida. Entonces creo que desde ahí deberíamos empezar. Y ahí sí, pues yo acompaño en mis procesos terapéuticos todo tipo de duelo, de los que les estoy hablando, de este tipo de pérdidas. Y en el hospital, pues las pérdidas sí, desde la enfermedad, también la pérdida de acompañar en cualquier ciclo vital, cualquier edad. Ahorita acompaño a una chiquitina muy linda que adoro y amo. Perdió su pierna, entonces todo este proceso hay que trabajarlo. Si es difícil hacerlo en cada uno, creo que no hay edad para que nosotros procesemos o no vivamos un duelo, lo vivimos en todo, pero anclándolo a lo que venimos a hablar en relación a la pareja, pues esas terminaciones, esa falta de ese momento en el que decimos ya hasta aquí llegamos o hasta aquí llegué, porque siempre decimos es que terminamos de mutuo acuerdo. Siempre hay alguien que da el paso y es la que nos lleva a iniciar este proceso de duelo, porque verdaderamente el duelo es un proceso. Y fíjate que acabas de decir algo importante y es a qué estamos llamando duelo. Porque, claro, en nuestro idioma nosotros tenemos un homónimo, o sea, nosotros tenemos dos palabras que suenan igual pero significan distinto. Duelo y duelo. Entonces uno dice, ¿cómo así? Sí, tenemos duelo asociado a lo que acabas de decir y duelo asociado a lucha. Enfrentamiento. El enfrentamiento. Y son dos palabras iguales, pero que tienen origen distinto. Entonces, por eso acá estamos hablando en la del duelo, como tú lo acabas de decir, esa de ese duelo se origina en el latín dolus, que es de dolor. Un dolor precisamente ante la pérdida. Entonces, un dolor que no es cualquier dolor, un dolor asociado a pérdida. Es decir, la muerte está ahí, pero de una manera un poco distinta, que es lo que vamos a mirar. El otro duelo, ese duelo de lucha, de enfrentamiento, el origen es otro, la etimología es del velum, de la guerra. Esa es otra historia que daría para todo un podcast alrededor de eso, porque esas palabras en la Edad Media terminaron juntándose y hay algunos colegas, incluso en la psicología, que las ligan, pero son dos palabras completamente distintas y acá nos vamos a dedicar
al duelo. Y como decía, aprovechando que Lina está en su ejercicio terapéutico, en esos procesos, ¿cómo aprovechamos eso ligado a la experiencia del amor, que es lo que nosotros estamos trabajando? Bueno, entonces ese va a ser el tema. Ya Lini nos invita a pensar el duelo de la siguiente manera. Proceso, ¿listo? Y yo creo que eso es muy importante. Nos vamos a detener a mirar cómo es ese proceso. Algunas personas quisieran que ese proceso fuera totalmente lineal, disparado como cohete, y rápido, aquí y terminé al otro lado. Les tenemos noticias, no funciona así. Entonces, generalmente va con unas etapas. Vamos a trabajar hoy, les propongo, para que podamos profundizar un poquito en ellas, las 2 primeras etapas. Perfecto. ¿Listo? Para que podamos también aterrizarlo, darles como algunas observaciones a las personas, por qué se caracteriza, cómo lo identificamos, y luego trabajaríamos las otras 3, teniendo en cuenta que estas etapas no es que hicimos la primera, pasamos a la segunda, y esta segunda no tiene nada que ver con la primera, porque siempre lo hemos dicho, los cambios en psicología son unos cambios que generalmente van en espiral. Entonces, que aparentemente nos devolvemos, pero no te estás devolviendo porque no llegaste al mismo punto, lo estás, digamos que es un movimiento recurrente y de avance. Y de aprendizaje. Claro, pues vamos a mirar qué es lo que tenemos en cada etapa. Entonces, teniendo esa claridad, ¿cuál sería la primera etapa por la que tenemos que transitar? Ay, la que nos cuesta a todos, y es el proceso de negación. En ese momento en negar, ese momento en el de que entramos en shock, especialmente cuando es la persona la que la deja. Cuando mi pareja decide, por las razones que sean, terminar esta relación, entro en un proceso de shock, de negación, en donde esto no me puede estar pasando a mí. ¿Pero por qué? Si éramos la pareja perfecta, si yo todo lo di, y empiezan todos estos cuestionamientos frente a lo que pasó en la relación. ¿Qué pasó si todo estaba perfecto? ¿Cierto? Entonces ahí esta negación, esta situación de negación, pues tiene un papel fundamental. Y sí es algo que se da en un inicio. Incluso, no siempre desde el no, ¿qué nos pasó? No sé qué, sino el negar el dolor, el negarse estas preguntas, sino, y hoy lo hablaba con uno de mis compañeros, y le decía, e incluso teniendo en cuenta el ciclo vital o la edad en la que se encuentre la pareja, es el que dice, un clavo saca otro clavo, apenas se acaba la relación, o sea, no ha pasado ni 5 ni 10 minutos ni una semana y yo ya estoy saliendo con otra persona, que todo el mundo dice, no, pues sí, no está mal. Yo digo, no podría estar mal. Sin embargo, verdaderamente estás iniciando ese proceso de duelo. No está mal, vas a estar mal. Pero muy bien. Esa. Hay algo y quiero como que alguien nos ayude a complementarlo, y tú lo alcanzaste a mencionar, las etapas del ciclo vital. Hay que tener en cuenta algo, y es que hay unas pérdidas en las relaciones donde no siempre hay conflicto. Es decir, una pareja perfectamente puede decir, mira, muy bonito lo que hemos vivido, muy chévere, muy todo, ya no va más por esto, y es una separación sana. Ahí se vive el duelo de la misma manera. Claro que no. O sea, como el duelo es un proceso, entonces depende, y ya Lina nos ha dicho, 1, el ciclo vital, 2, el ciclo de la misma relación. Exacto. Y hay un tercer aspecto, y es la intensidad emocional o compromiso que está involucrado en el asunto. Porque todo eso configura algo interesante. En psicología, así como trabajamos desde las perspectivas de la negación está en el marco de creencias. Eso le llamamos disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando hay una información o un hecho que desafía mi creencia. Y en el duelo eso es lo que pasa inicialmente. Es que el asunto es que llegó algo que me está desafiando lo que yo creía, en lo que yo confiaba, y de pronto me dejó un hecho que desafía lo que yo creía, o no me dejó, sino ya no está, que es muy distinto y también me desafía el asunto, o me amenazó con que se va. Cada uno de esos elementos, ¿a qué llevan? A la negación inicial, porque todos nosotros pasamos por una situación de relativo equilibrio, mi creencia, me desordeno, hay un desorden inicial, y luego tengo que organizarme nuevamente para volver al relativo equilibrio dinámico en el que yo estaba. Suena bonito, ahora vívalo
No, Eso no, no está bonito, pero quiero, digamos, que detenerme acá en algo, y es, hablas mucho de, y Lini también, me dejó, él tomó la decisión, acá hagamos un paréntesis, para iniciar se necesita que los dos decidan arrancar la relación, para terminarla con que uno lo decida, pues basta y sobra. no hay nada más que hacer, pero también hay un duelo que vive el que toma la decisión. Sí, Porque a veces descuidamos mucho a esa persona y creemos que porque tomó la decisión no va a transitar un duelo. Pues seguramente lo empezó a transitar desde antes. Me ganaste. Y claro, si yo tomo la decisión, voy posiblemente a tener mayor control, no sobre la relación, sí sobre mi decisión y sobre lo que implica para mí. Y obviamente he iniciado antes el duelo. Hacia allá yo iba también, y es que el que toma esa decisión también trasciende por ese duelo. Claro. Sin embargo, y también pasa por la etapa de la negación, la etapa de la negación de decir cómo esta relación no pudo haber funcionado. Exacto. Pasa por su mismo sistema de creencias, como yo esto que Me estoy falta construyendo, intentarlo, no lo he intentado más. y se quedan intentándolo, pero pues ya llega un momento en que dice, esto ya no va más. Pero sí, digamos que son distintas las formas, pero no nos podemos quedar que el otro no vivió un suceso de duelo. Incluso yo a veces les digo a mis parejas que hay personas que toman la decisión, pero eso no quiere decir que no haya vivido su proceso o no lo vaya a vivir, porque a veces pasa que yo tomo la decisión, continúo tranquilo en mi relación, mi vida, pero en el transcurrir del tiempo empieza ese proceso de duelo también, que es lo que llamaríamos los duelos retardados o atrasados, ¿no? Total. Es que la visión que siempre hemos defendido acá es la del relacional. Por eso decimos, está el ex, pero no nos estamos centrando en el ex como tal, en la relación con ese ex. Y el duelo es sobre la relación. Hay una pérdida, la pérdida no es de la persona, la pérdida es de la relación. Eso es lo que marca. Y eso yo le digo a mis pacientes o consultantes, le digo, ¿qué extrañas? ¿A la persona o la situación relacional y lo que vivías con esa persona? El salir, el estar, los planes que proyectamos, las situaciones, o verdaderamente extrañas el sujeto físico que estaba ahí. Exactamente. Y muchas veces, si lo complementamos en esta etapa de negación, podemos observar que a veces el vínculo ya estaba quebrado o estaba roto. ¿Sí? Y es parte justamente de lo que nos empezamos a cuestionar en esa etapa de negación. Pero si estábamos bien, o sea, ¿qué pasó? Sí, o sea, como que no entiendo, o esto es pasajero y vamos a seguir bien y me voy negando eso que yo en algún momento dentro de la relación identifiqué que no me gustaba, con lo que no me sentía como, lo niego. Por la costumbre, por esa necesidad de mantener la relación desde mi creencia de hasta que la vida nos separe, hasta que Dios nos separe, hasta que la muerte nos separe, o el simple hecho de afrontar que lo que alguna vez hablábamos del fracaso de las relaciones. Claro, no, ¿qué va a decir mi familia? ¿Cómo lo van a tomar mis amigos? En el trabajo, ¿qué van a decir? Es decir, empezamos con una cantidad de cosas que tiene que ver también en esta etapa como que no lo logro asimilar. ¿Listo? O sea, eso nos llevaría a la otra. Y eso nos lleva a una siguiente etapa. ¿Cuál es? Que tiene que ver con la ira, la frustración, el malestar. Ya pasó de la negación a decir, lo empiezo a aceptar, pero lo empiezo a aceptar es en un momento de una frustración, de una ira, de yo no fui capaz o esa persona no fue capaz, pensamientos de qué estará haciendo, qué hizo. Pensamientos obsesivos, donde usted solamente está enfocado en ese otro. Sí, pero fíjate que eso es consecuente en lo que decíamos con la disonancia cognitiva. Cuando uno le llega un hecho que le desafía la creencia, entonces uno intenta mantenerla, acomodar el lugar, no cambiar la creencia. Y una manera de resistir la creencia es tratar de controlar el entorno en el que uno está. La ira no es más que una respuesta emocional para tratar de controlar ese entorno. Es decir, no fue mi responsabilidad. Acá esta situación está pasando, pero puede ser revertida. Entonces todavía sigo negando, o sea, todavía la aceptación no está en mí. Tengo que dar un paso más adelante, pero acá todavía estoy rechazando y tratando de controlar a como dé lugar, y la ira me ayuda a eso. Pero fíjate qué interesante lo que tú dices,
Porque ya pasamos a la ira, ¿cierto? Donde estoy experimentando esa frustración, donde realmente las personas incluso se sienten muy mal ante eso, pero todavía está en negación. Era lo que decíamos en un comienzo. No es que las etapas vayan aquí, el límite clarito y acaba la otra. Es, siento rabia, pero todavía no estoy en pleno proceso de negación. ¿Qué pasa con esos pensamientos obsesivos cuando atendemos consultantes? ¿Cómo se caracterizan esos pensamientos? Tú ahorita nombraste algo. Tienen que ver con qué está haciendo esa persona, qué hace, e incluso de querer averiguar con los amigos o las redes sociales. Eso es, Dios. Y como siempre tenemos, que lo habíamos hablado en el podcast que ustedes me invitaron, de cómo tenemos los amigos en común, ¿no? Entonces a través del amigo en común. Te van contando o se va enterando. O se va enterando, ¿no? O también, y ahí también viene una ira, y es, claro, ahora yo tengo que decirle a mis amigos con quién me quedo. O no me hable de ella, porque es que ella sí la está viviendo bien y yo no. Esa rabia, como tú lo acabas de decir, va no solamente con ese otro u otra, va con los otros que pueden ser amigos, puede ser familia, pero también hay una rabia que va conmigo, y esa rabia muchas veces, si no la sabemos transitar, puede empezar a ser destructiva con nosotros mismos. Es que ahí lo que se está jugando es el resentimiento. Entonces una ira dirigida al resentimiento es una manera de mantener viva la relación. Entonces sigo enganchado. Entonces enganche es una manera de que la relación no acepto la pérdida. De no soltarla. Ahí no suelto, efectivamente. Y lo que pasa es que en algún momento esa ira la vuelco sobre mí mismo y comenzamos a tener entonces dificultades. Tengamos en cuenta que aquí también se pueden presentar algunos cambios fisiológicos en el organismo. Personas que de pronto o duermen mucho o empiezan a presentar cuadros de insomnio, personas que pueden bajarse de peso, personas que empiezan a comer mal, o comen mucho o no comen tanto. Al alejarse, se empiezan a alejar posiblemente de sus aislamiento, de sus familias, entonces, de sus amigos. Es muy importante estar atentos a esas señales que nos va dando el cuerpo. Y conductas también como aumento de alcohol. Personas que fuman se vuelven más ansiosas a fumar continuamente. Desorden sexual, lo que tú estabas diciendo, cojo cualquier persona. Cualquier persona, porque no es pareja, tengo sexo y me siento grande, pero al final vuelve otra vez el sentimiento de culpa, de frustración, de ira. Es que ahí es donde está, la ira es un gran combustible. Entonces, como la ira es un combustible, nos genera un estallido de respuestas en los que tenemos ahí. Y ahí hay un elemento fundamental que vamos a dejar en punta, pero tenemos que trabajar para las otras etapas de ese duelo, porque tiene que ver el acompañamiento de lo trascendente o no. Es decir, en esos comportamientos, algunos se van en el camino de buscar apoyo en lo trascendente, es decir, cierto tipo de rituales que sirvan o para atenuar esa ira o para gestionarla, que no termine ni en resentimiento ni en remordimiento, es decir, que no lo vuelque ni hacia el otro ni hacia mí, sino que vaya buscando, porque eso generalmente, la ira como es combustible, cuando se acaba la ira, viene la tristeza, que ya miraremos otra etapa importante. Queda punta. Y es así para la otra. Que la que menos queremos transitar. Y es de la que tenemos que hablar en el duelo, porque a veces la gente cree que el duelo comenzó ahí. No. Y no. Y que es necesaria transitarla, vivirla, expresarla, porque si no, pues es cuando sentimos que no vamos a superar el duelo y volvemos a repetir ciertos patrones, ciertas pautas en nuestras relaciones, en donde empezamos a decir, ¿y por qué siempre que hago lo mismo? Exacto. Y también, por lo que hemos dicho, no es lineal. Entonces no es que estamos diciendo, primero llegó la ira y después llegó la tristeza. No, yo puedo comenzar por la tristeza y después saltar a la ira. La ira puede camuflarme la tristeza, me puede camuflar la ansiedad. Hemos dicho que las emociones no van así. Y pueden ir así. O sea, empiezo con la negación, de repente la ira, luego la tristeza y me devuelvo a la negación. O sea, es cíclico en algunos casos, más que cíclico, es la parte circular, que si yo no lo elaboro, no lo trabajo, sigo dando vueltas en el mismo punto. Y eso, pues lo vamos a tratar, Lina, en el siguiente episodio de las siguientes etapas del duelo. Pero por ahora, Adri, tenemos noticias.
Uy, sí, las noticias que ustedes estaban esperando, porque varias personas nos han estado preguntando, bueno, ustedes anunciaron que iban a hacer el taller preparándonos para volver a amar en formato virtual y no habíamos dado noticias. Ya tenemos fechas para las personas que acá no pudieron asistir de manera presencial y que están esperando esa información, personas que tenemos que están interesadas y viven fuera de Bogotá e incluso fuera de Colombia. 2 fechas ya te puedes empezar a inscribir. La primera parte del taller la vamos a realizar 18 de junio, 6:30 por la plataforma de Zoom, y la segunda parte del taller el siguiente martes, que es junio 25 a las 6:30. Sí, esa información, por favor, atentos. Pero por ahora, yo sé que este podcast es importante, yo sé que es mirando lo que hemos trabajado, para alguno va a ser útil. Entonces, por favor, comparte el podcast, comparte el contenido. Y si te ha gustado, por supuesto, regálanos tu like. Lini, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y te esperamos en el siguiente. Eso espero. Sí, chao. Un placer, chao. Todos los martes un nuevo episodio de la tercera temporada, Tributo a los Ex.